amigos? Aquí Joe del CC Podcast y les doy nuevamente la bienvenida a esta sección donde nos gusta hablar de animación. Se trata nada menos que de las carillauturas, el día de hoy enfocada en una nueva película del universo DC. Se trata de Justice League, Crisis en Dos Tierras, la cual fue estrenada allá en el 2010, una película que a mi parecer es una de las mejores animaciones que ha tenido DC durante los últimos años, en esta etapa que, como hemos estado revisando en las películas anteriores, estuvieron experimentando. Ya tuvimos película de Wonder Woman, película de Green Lantern, de New Frontier, pero aquí en Crisis en Dos Tierras tenemos por primera vez, o por lo menos en este universo animado de DC Comics del cual hemos estado hablando en estas cápsulas, la primera aparición en tiempo y forma de la Liga de la Justicia. Crisis en Dos Tierras tiene una historia detrás muy curiosa, ya que cuenta la leyenda que originalmente la idea de esta película era como una especie de puente entre las dos series de Justice League, entre la Liga de la Justicia clásica y su secuela, la Liga de la Justicia Ilimitada, como que esta película iba a ser un puente. De hecho, después de haberla visto nuevamente, sí noto muchas coincidencias que me hacen pensar que efectivamente podría haber sido esta idea el esqueleto principal de la película, ya que por ejemplo aparecen solamente los miembros fundadores de la Liga de la Justicia. Si bien no aparece Chica Halcón, sí aparece Green Lantern, pero no es John Stewart, es Hal Jordan. Recuerden que acababa de salir también la película de First Flight, que ya hablamos de ella, y al final de la película, después de toda la aventura, vemos cómo el equipo se da cuenta que de cierta manera sí necesita más apoyo, necesita abrir pues unas membresías más de la Liga de la Justicia, y pues eso pues sí tiene cierta lógica con lo que veríamos después en Justice League Unlimited. También otro punto que le da cierta validez a esta historia es que el escritor del guión fue nada menos que ese genio llamado Dwayne McDuffie, el cual ha sido mencionado muchas veces tanto en esta sección como en el CC Podcast. Recuerden que Dwayne McDuffie fue uno de los escritores de Milestone. Ya falleció lamentablemente, fue el escritor de la película también de All Star Superman, de la cual vamos a hablar próximamente, pero también es muy famoso por haber escrito los mejores episodios de las series de Justice League y Justice League Unlimited. Si bien pues son conocidas como el Teamverso, ya que pues parten de la serie animada de Batman de Bruce Timm y Paul Dini, pero la realidad es que Dwayne McDuffie hizo los mejores episodios de esta serie. De hecho, igual más adelante aquí en las carillauturas podríamos aventarnos un top 10 de los mejores episodios de estas dos series. Ahora sí, pasando a la película, pues en el 2010 se estrena Justice League Crisis en Dos Tierras. Esta ocasión no voy a hablar tanto del reparto, porque la realidad es que como aparece toda la Liga de la Justicia y como saben los antagonistas es el Sindicato del Crimen, pues aparecen demasiados actores. La realidad es que no hay ninguno tan famoso como usualmente ocurre en las películas. Ya ven que hablamos de Christopher Meloni en Green Lantern, también de otra actriz y cantante famosa que la vimos en El Oso Intoxicado, en el Cocaine Bear, en la de Wonder Woman, pero aquí pues no hay uno que resalte. Creo que por ahí hay un hermano de Alec Baldwin, pero fuera de eso no veo uno que realmente resalte. En el caso de la dirección, pues tenemos a Sam Liu, el cual fue el director de la película anterior, la de Superman Batman Enemigos Públicos, de la cual también ya tenemos el episodio de las carillauturas, y su codirectora fue Lauren Montgomery, la cual pues ya hemos mencionado muchas veces, ya que fue la directora de Superman Doomsday, de Wonder Woman, de Green Lantern First Flight. Entonces pues la vamos a estar viendo también en otras películas más adelante. En el caso de la producción pues está obviamente Bruce Timm. Recuerden que este era un proyecto que originalmente se planeó para la Liga de la Justicia de Bruce Timm, y pues también los clásicos productores como Alan Burrett, también que tuvo que ver con Batman la serie animada, y con Sam Register, que pues aquí empieza a aparecer en todas estas series, tanto en las películas como en las series que salían en Cartoon Network en aquel entonces. Pasando a la historia, pues les puedo decir que Crisis en Dos Tierras nos va a presentar una historia donde vamos a conocer a estos personajes muy clásicos del universo DC Comics, que se trata de el Sindicato del Crimen, un equipo que apareció originalmente en los años 60 en el título de Justice League, en la Liga de la Justicia de América, donde veíamos cómo se trataba de las versiones alternativas de este equipo. Era una tierra paralela donde pues los buenos eran malos y los malos eran buenos. Este Sindicato del Crimen
apareció, o como les digo, originalmente en Justice League of America número 29 de agosto de 1964, pero duró muchos años desaparecido, ya que si ustedes son lectores de cómics y conocen la Crisis en Tierras Infinitas dentro del impreso, pues sabrán que justamente cuando empieza esta obra, la primera tierra que desaparece es la del Sindicato del Crimen. De hecho, justamente también de esta tierra es originario tanto Alexander Luthor Jr. como Alexander Luthor padre, que pues fueron los que vimos también al principio de la crisis, que es Lex Luthor de la Tierra 3, que aquí es bueno, tiene a su esposa Lois Lane. Después, cuando como ven que va a perecer su mundo de origen, pues mandan a su hijo, que es Alexander Luthor Jr., a la tierra principal de DC Comics, y pues el resto es historia. Ya saben todo lo que ocurrió con el personaje durante tanto la crisis en Tierras Infinitas como Infinite Crisis. Pero regresando al Sindicato del Crimen, pues son versiones malas de la Liga de la Justicia. Está Ultraman, que es el equivalente de Superman, Owlman, que es el equivalente de Batman, Superwoman, que es el contrario de la Mujer Maravilla, Johnny Quick, que es el contrario de Flash, y Power Ring, que es el contrario de Linterna Verde. Aquí en esta película también vamos a conocer al contrario de el Martian Manhunter, que muere al principio, y vamos a ver también a versiones de otros personajes, como por ahí aparecen los contrarios de los Outsiders, de Green Lantern, también de la Justice League Detroit y de la familia Shazam, que vamos a estar viendo ahí en diversos cameos durante la película. Como les digo, este equipo desaparece después de la crisis en Tierras Infinitas, desaparece el concepto del multiverso, ya se deja de utilizar de cierta manera para los cómics y se incluye el hipertiempo, y es justamente ahí cuando el escritor escocés Grant Morrison, muy conocido por sus trabajos tanto en Marvel y DC, decide reincorporar a este equipo en una novela gráfica, ya que él estaba en aquel entonces encargado del equipo de la Liga de la Justicia. Decide trabajar con Frank Whiteley, uno de sus grandes colaboradores, y lanzan justamente la historia JLA Earth 2. Esta novela, publicada por DC Comics, nos muestra pues una nueva versión donde ya no vienen de Tierra 3, sino vienen de una contratierra que se le denomina Earth 2. Ya posteriormente, y con todo este desmadre que usualmente tiene DC Comics con las tierras, se restablece el multiverso y la Liga de el Sindicato del Crimen vuelve a estar en Tierra 3. Pero para esta novela fue lo que se decidió utilizar para la película de la cual estamos hablando, Crisis en Dos Tierras, que está basada, como les digo, en JLA Earth 2 principalmente. Ya pasando a la historia, pues en esta película de Crisis en Dos Tierras vamos a ver cómo aparece el personaje de Lex Luthor. Aquí sí es mencionado Lex Luthor, que es de la Tierra 3, de la Tierra del Sindicato del Crimen, donde él es el líder de la Liga de la Justicia, que aquí solamente nos muestran que está pues conformada solamente por Jester, que es una versión de el Joker. Como también, dato curioso, les puedo mencionar que en otras versiones ha aparecido que el Joker en Tierra 3 es Red Hood, pero como en versión superheroica. Aquí no, aquí es Jester, que pues es como una especie de Arlequín. Simplemente nos mencionan que ellos tratan de robar algo de las bóvedas del Sindicato del Crimen, que termina siendo un componente, el cual se llama el Quantum Trigger. Este componente, al final Luthor decide escapar con él cuando se ve acorralado por el verdadero Sindicato del Crimen, y después del sacrificio de Jester termina viajando a la tierra principal de DC Comics. Se entrega a la policía simplemente para poder llamar la atención de la Liga de la Justicia, que apenas está armando su base espacial, la Atalaya. Después de que Superman habla con él y se da cuenta que tiene los órganos invertidos, el corazón del lado equivocado, que la gente normal, todos los órganos al revés, pues deduce que es un Lex Luthor de una tierra paralela. Él pues solicita una asamblea con la Liga de la Justicia, y ahí ellos logran tener una charla donde Luthor les explica ahí que él viene de una tierra alternativa, que ahí están controlados por unas versiones malvadas de ellos, que es el Sindicato del Crimen, y les pide su ayuda para poder liberar a su tierra de este grupo que los tenía prácticamente subyugados. Después de esta junta se llega a la conclusión de que el equipo va a viajar a la tierra del Lex Luthor con el dispositivo que él tiene para poder transportarse ahí, solamente que el único que decide no viajar es Batman, ya que él decide que no está bien que ellos intervengan en asuntos ajenos, sino que ellos tienen sus propios problemas en la tierra principal de DC Comics. El equipo viaja, tiene ahí un enfrentamiento contra dos miembros del Sindicato del Crimen, que es Owlman y Superwoman, las versiones de Batman y de la Mujer Maravilla, entre comillas.
También confrontan a sus achichincles, que viene siendo pues una versión, como les digo, de los Outsiders, también una de la Justice League Detroit, y al final llega también la familia Shazam, la versión de esta tierra. Al final la Liga de la Justicia logra huir, se van a una de las bases de Luthor, que en realidad era la base de Jester del Guasón, que es una fábrica. De hecho ahí tenemos un guiño a la versión de la tierra del Sindicato del Crimen de Harley Quinn. Pero después de esto se decide que van a tener unos ataques coordinados. Se decide que van a viajar en equipos de 2. Es por ejemplo Wonder Woman y Green Lantern, Flash y Martian Manhunter y Superman y Lex Luthor, para estar haciendo ataques estratégicos a ciertas bases del Sindicato del Crimen. Uno de estos ataques es en Metrópolis, donde Superman y Lex Luthor combaten a Ultraman, que es la versión de Superman malévola, y a Jimmy Olsen, que es una versión muy ruda y fuerte. Aquí lo que vemos es que al final derrotan a Ultraman, lo meten entre comillas a la cárcel, lo arrestan, pero aquí el equipo es citado por el presidente de Estados Unidos, que se nos revela que es Slade Wilson, el personaje que en la continuidad normal es Deathstroke, el cual aquí es el presidente. Es un veterano de guerra y pues ha estado subyugado, el gobierno pues realmente ahí está subyugado por el Sindicato del Crimen. De hecho el mismo Luthor menciona que pues el gobierno en realidad casi todo es gente corrupta o gente que pues que tiene que permanecer agachada, porque el Sindicato del Crimen los tiene prácticamente comprados o amenazados. Otro detalle también que menciona Luthor es que si el Sindicato del Crimen no se ha hecho con el control del mundo completo, es porque le tienen mucho miedo a que el gobierno saque ojivas nucleares y termine destruyendo todo. Aquí Slade les menciona que pues lo que están haciendo es muy riesgoso y que no vale la pena arriesgar a tanta gente simplemente si pueden negociar con el sindicato, a lo cual reacciona la hija de Slade, que es Rose. En los cómics ella es la villana Ravager. Aquí menciona ella que pues que vale la pena luchar. Ella usualmente da discursos contra el Sindicato del Crimen en público, se ha visto amenazada y Slade tiene mucho miedo que le llegue a ocurrir algo. Aquí en la película nos meten una trama que pues no entiendo yo muy bien cuál es el objetivo. Obviamente es entretener, pero pues como que quieren crear un lazo entre personajes, ya que Rose tiene una especie de enlace o química telepática con el Martian Manhunter, con John Jones, y esto lleva a un romance donde ambos personajes se unen, intercambian sentimientos y terminan realmente enamorados, a pesar de que es ahora sí que el amor prohibido, ya que son de tierras diferentes. Y pues vamos a estar viendo este subplot durante toda la película, donde el Martian Manhunter va a estar protegiendo a Rose de ataques pues enviados por el Sindicato del Crimen para eliminarla. Regresando a la historia principal, después de este encuentro con el presidente, pues el Sindicato del Crimen se libera. Ultraman habla con el presidente y le dice que pues que tenga cuidado porque le puede pasar lo mismo que a su hija, que lo que le pasó a la primera dama, o sea la esposa de Slade, que también fue asesinada. Después más adelante nos revelan que fue Ultraman el que la asesinó, y posteriormente vemos cómo en realidad el Sindicato del Crimen, o por lo menos una parte del equipo que son Owlman y Superwoman, tienen un plan secreto. ¿De qué se trata este plan? Pues Owlman, que es, les digo, la contraparte de Batman, está planeando buscar Earth Prime. ¿De qué se trata Earth Prime? Pues él tiene este modelo donde menciona que el multiverso está conformado de posibilidades. Significa que en cada mundo se crea una especie de paradoja, ya que pues cada decisión crea una opción diferente. Por ejemplo, dar vuelta en la calle, se va a crear un mundo donde una persona da vuelta a la izquierda y un mundo donde una persona da vuelta a la derecha. Entonces por eso se crea un multiverso de tierras infinitas, ya que cada decisión crea una tierra. Para Owlman lo importante es encontrar la primera tierra, la que dio origen a todo, y ya que él tiene el plan de destruirla, ya que esto pues crearía una reacción en cadena que destruiría todo. Para poder realizar esta operación necesita el Quantum Trigger, lo que robó Lex Luthor, y pues en base a observación crea un aparato similar al que usó Lex Luthor para viajar. Se lo entrega a Superwoman y ella viaja a la tierra principal de DC, ya que descubre que ahí fue donde Lex Luthor escondió el Quantum Trigger. De hecho lo escondió en la base de la Justice League. Aquí vemos cómo hay un enfrentamiento entre Superwoman y Batman, que fue el único que se quedó. De hecho se llevó a sus tenientes, que son la familia Marvel, y Superman termina llamando a ciertos personajes del universo DC como Aquaman, Canario Negro, Black Lightning, entre otros, para que también le ayuden en la pelea. Pero después de una apretada batalla, vamos a ver cómo ahora sí se arma el enfrentamiento final, ya que la Liga de la Justicia decide viajar a la base del Sindicato del Crimen, que está en la luna. Owlman ya terminó la máquina,
logra escapar con la bomba y pues se va a Earth Prime, lo cual hace que todos los personajes entre Luthor y Batman hagan un plan donde van a necesitar un velocista que les abra un portal para poder ir a combatir a Owlman. Al final se decide que sea Johnny Quick, la versión mala de Flash, quien abra el portal, ya que supuestamente le menciona a Batman que él es más rápido que Flash, y ahí es donde Batman tiene el enfrentamiento final con Owlman, donde lo termina mandando a otra tierra que no se va a ver afectado el multiverso si se destruye, y Owlman termina pues sacrificándose de cierta manera porque pudo haber escapado ya con la máquina y pues decide dar fin a su existencia y de una manera muy filosófica. Batman regresa a la tierra del Sindicato del Crimen y ahí nos percatamos por qué eligió a Johnny Quick, ya que si hubiera elegido a Flash, el efecto secundario de abrir este portal hubiera hecho que Flash envejeciera y pues Johnny Quick termina ahí literalmente muriendo de viejo, así que pues Batman no fue tan heroico como usualmente lo tenemos en concepto. Después de esto pues ya vemos cómo se arresta a todo el Sindicato del Crimen que queda, que son Ultraman, Superwoman y Power Ring. Llega también Slade a la base con el ejército, los arresta como les digo, los amenaza con bombas nucleares y se termina la historia con la Liga de la Justicia regresando a la Tierra, a su tierra de su universo, pero también con un emotivo pues adiós entre Martian Manhunter y la hija de Slade, que es Rose, donde pues se da cuenta que el juramento que hicieron es proteger sus tierras, por lo cual deben separarse aunque estén enamorados. Y al final Batman hace este comentario sobre que estaría bien que abrieran membresías, ya que pues sí les fue muy útil tener miembros de respaldo, así como que vieron también que el Sindicato del Crimen que se manejaba como en familias, donde cada miembro principal tenía superhéroes a su mando, aunque no lo quieran admitir, pues vieron que sí era muy útil, por lo cual al final estos personajes que ayudaron a Batman, que ya mencioné, pues terminan entrando a la Liga de la Justicia. En sí, como pueden ver, no es una trama tan compleja, muy divertida. La película dura 1 hora 17 minutos, se va muy fácil en peleas que duran pues buena parte de la película, muy entretenidas también, mucha acción. Las tramas, como pueden ver, no son tan complicadas, las ideas principales ya se las mencioné aquí. Una película que a mi parecer vale muchísimo la pena, sobre todo por ver a la Liga de la Justicia después de ya varios años de que había terminado su serie, la Liga de la Justicia Ilimitada. Aquí vemos como una especie de secuela espiritual con personajes que, si bien hay unos que cambian, la dinámica es muy parecida, los vemos en esta aventura muy padre, entonces es una película que vale muchísimo la pena. Antes de terminar, pues también vamos a ver algunas curiosidades de esta película con los personajes principales, como por ejemplo, pues les digo que esta trama de Martian Manhunter y Rose, la hija de Slade Wilson, pues no ocurre en los cómics, de hecho ni siquiera Slade es el presidente. En el caso de Superman y Ultraman, si ustedes han leído los cómics, pues sabrán que las diferencias en los trajes no son tan importantes, son simplemente Ultraman es un Superman con una U, usualmente. Aquí no, aquí pues le dan una capa amarilla, tratan de que cambie, que no sea igual, porque tal vez a lo mejor el diseño de Superman se les hizo muy poco atractivo, más bien el diseño de Ultraman. En el caso de Owlman, la versión de Batman, del Batman malo, el traje sí es muy parecido al de los cómics, que es una especie de armadura plateada. Lo que sí es que en el cómic de Earth 2 vemos también una subtrama donde Batman sí viaja. Ese es otro punto muy importante. En el cómic Batman sí viajó, los que no viajaron fue Martian Manhunter y Aquaman, ellos se quedaron a cuidar la Tierra. En la película recuerden que Batman es el que se queda porque no quería ir. Como en el cómic Batman sí va, y vemos una especie de trama donde nos damos cuenta que Owlman en realidad es pues un hermano de Bruce, que es Thomas Wayne Jr., que pues lo vamos a ver más desarrollado en otros cómics más adelante. Y de hecho el comisionado de policía es el papá de Bruce Wayne, Thomas Wayne. Aquí pues todo esto no ocurre en la película, no le quisieron irse por ese lado y tampoco quisieron destinar tiempo para eso, ya que sería pues una trama que no avanzaría mucho. En el cómic sí aparece todo eso. También Wonder Woman es otro personaje importante en lo que viene siendo el cómic y la película, ya que, no sé si ustedes lo sepan, pero en los cómics Superwoman es en realidad Lois Lane. Sí, es el equivalente de la Mujer Maravilla, pero su identidad secreta en varias versiones es Lois Lane. Aquí no. Aquí Superwoman tiene ciertos cambios. De hecho estuve leyendo que Dwayne McDuffie en su momento llegó a mencionar que más que ser una especie de equivalente de Wonder Woman, Superwoman en esta película era como el equivalente de Mary Marvel. De hecho el traje te da cierta relación con sus tenientes, que como les dije era la familia Marvel, que era Billy Batson, Freddie Freeman y el tío Dudley.
aparecen en la película como secuaces de Superwoman, entonces pues sí tiene cierto sentido que ella sería Mary Marvel en esta versión. Esa fue una curiosidad muy importante en la película que me hizo cambiarlo completamente, la perspectiva que tuve más bien después de saber esto. Y también que en una parte de la película Wonder Woman combate a otra pues villana que tiene cierto pues estereotipo griego, entonces como que ella es la que en realidad era el equivalente de Wonder Woman, pero pues Diana la despachó muy rápido. También otro aspecto que no se maneja en la película es muy al estilo de Morrison, vemos como Johnny Quick para mantener su velocidad tiene cierta adicción a las drogas, se inyecta drogas que le dan adrenalina, entonces pues eso obviamente al ser una película familiar no lo incluyen. Y sobre todo los cambios entre el cómic y la película más importantes es pues el giro, ya que como pueden darse cuenta con mi descripción, la película tiene un cierre donde pues ahora sí que la Liga de la Justicia logra un cambio en la tierra de los villanos. En el cómic no, aquí en el cómic Morrison juega muy bien con el tema de las equivalencias, que es un equilibrio, así como hay tierras buenas, tiene que haber tierras malas, y lo que vemos ahí es que por ejemplo el Sindicato del Crimen completo viaja a la tierra del universo DC, ya que dicen que tiene que haber un balance. Como la Liga de la Justicia viajó a la tierra del Sindicato del Crimen, tenía que haber un balance, por lo cual el Sindicato del Crimen fue transportado a la tierra principal de DC Comics y ahí crean todo un desmadre que termina siendo de cierta manera controlado por Martian Manhunter y Aquaman de cierta manera, hasta que ahora sí regresa el equipo principal y ponen todo el orden. ¿Cómo termina la historia en los cómics? Pues como les digo, tiene que haber un equilibrio, así que al final no se logra de cierta manera nada. La tierra de villanos tiene que permanecer con villanos, ya que si la Liga de la Justicia hubiera logrado que hubiera un cambio, pues eso se hubiera visto reflejado en su tierra, ya que entonces los villanos hubieran ganado en la tierra principal. Un concepto muy marihuano, pero muy al estilo de Grant Morrison, que nos encanta. Entonces, como pueden ver, hay muchas diferencias con el cómic. Creo que ambas versiones son muy válidas y vale mucho la pena tanto revisar JLA Air 2, el cómic de Morrison y Frank Whiteley, como la película de Crisis en Dos Tierras. Y pues prácticamente con eso estaríamos terminando esta edición de las Cari-Youturas. Recuerden que pues ya estamos tratando de tener un poquito más de estabilidad en la sección, traerla más seguido. También ya vamos a comenzar con películas muy importantes del universo DC Comics, así que no se lo estén perdiendo. Y pues también díganos sus sugerencias, qué películas les gustaría que habláramos. Vamos a tratar de tener un orden con las películas de DC. Ya posteriormente tendremos otros proyectos, así que si ustedes quieren que hablemos de una película en específico, sobre todo de DC Comics, pues tengan paciencia porque poco a poco los vamos a sacar en orden y vamos a llegar a esa que ustedes quieren que revisemos. Y pues sin más por un momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.